El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de comercio exterior al mes de agosto. La presentación estará a cargo de Rosa Ortellado, que es la directora de estadísticas del sector externo. Iniciamos la presentación con un análisis detallado de las exportaciones totales. Seguidamente abordaremos las importaciones totales y posteriormente analizaremos el saldo del comercio exterior. Por último, ofreceremos un resumen de los puntos más destacados de la presentación. Al mes de agosto de 2025, las exportaciones totales disminuyeron en 3,6% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron un valor de 10.852,9 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 70% del total, alcanzando los 7.605 millones de dólares, un 3,7% inferior respecto al valor acumulado a agosto de 2024. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 2.571 millones de dólares con un 23,7% de participación, mientras que las otras exportaciones alcanzaron los 676,5 millones de dólares, representando el 6,2% de las exportaciones totales. En agosto, las exportaciones totales alcanzaron los 1.532,7 millones de dólares, que representa un aumento del 20,9% frente a agosto de 2024. Este comportamiento se explica por un aumento del 18,4% en las exportaciones registradas y del 20,7% interanual en las reexportaciones. En términos mensuales, las exportaciones totales aumentaron en un 4,7%, explicadas por mayores exportaciones principalmente de maíz, biodiesel y carne y menudencia bovina, que veremos con más detalle en las próximas láminas. Por niveles de procesamiento, al mes de agosto de 2025 se observa un desempeño dispar entre los distintos niveles. Las exportaciones de productos primarios alcanzaron los 2.629 millones de dólares, que representa una reducción del 17,8% con respecto al mismo periodo del 2024. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los 3.009 millones de dólares, que representa un crecimiento del 8,5%. Asimismo, las manufacturas de origen industrial alcanzaron los 1.146 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 3,9%, mientras que las exportaciones de combustible y energía alcanzaron los 821 millones de dólares, que representa una reducción del 0,4%. Analizando el desempeño de cada nivel de procesamiento, los productos primarios registraron una disminución del 17,8% interanual, con una incidencia negativa de 7,2 puntos porcentuales en el total exportado. Dentro del grupo, la soja fue el principal factor de ajuste, con una disminución del 27,8% y una incidencia negativa de 9,6 puntos porcentuales. No obstante, podemos ver que el maíz, el trigo y el resto de las semillas y frutos oleaginosos mostraron crecimientos significativos, aunque su participación dentro del grupo sigue siendo moderada. Así también vemos que las manufacturas de origen agropecuario mostraron un comportamiento positivo con un aumento del 8,5% interanual, aportando 3 puntos porcentuales al crecimiento total. Se destaca la carne y menudencia bovina con un incremento del 29% y una incidencia de 4,1 puntos porcentuales, seguido del aceite de soja con un incremento del 27,8% y una incidencia de 1,1 puntos porcentuales. Por otro lado, las exportaciones de harinas de soja mostraron una disminución del 19,1%, restando 1,3 puntos porcentuales al crecimiento. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, se verificó una suba del 3,9% con una incidencia del 0,6 puntos porcentuales. Dentro de este grupo se destacaron los hilos, cables y demás conductores eléctricos, los demás artículos textiles y los productos farmacéuticos. Por último, el bloque de combustibles y energía presentó una reducción de 0,3% interanual, explicado por valores exportados de energía eléctrica levemente inferiores a los registrados al mismo periodo del año anterior.
En lo que respecta a volúmenes exportados, al mes de agosto de 2025, las exportaciones registradas presentaron una reducción de 1,6%, superando los 11,7 millones de toneladas. Este comportamiento se explicó nuevamente por los menores volúmenes exportados de soja, que presentan una reducción del 21,7% y que, como vemos, representa gran parte de la variación total. En contraste, se observaron aumentos significativos en los volúmenes exportados de maíz, trigo, arroz parbolizado, harinas de soja y carne bovina, que compensaron parcialmente la reducción. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica medidas en volumen también crecieron en un 3,2%, alcanzando los 10.292 gigawatt-hora. Entre enero y agosto del 2025, las exportaciones de carne bovina totalizaron 1.396 millones de dólares, que representa un crecimiento interanual del 29,3% en valores y del 9,1% en volúmenes. Este desempeño positivo se explicó por el fuerte dinamismo de mercados como Taiwán, Israel y Estados Unidos, que mostraron incrementos destacados tanto en valor como en volumen. Chile se mantuvo como el principal socio. A este mercado exportamos 464 millones de dólares de carne bovina, que equivalen al 33% del total exportado, aunque con una reducción del 10% en el volumen enviado. En segundo lugar se ubicó Taiwán con 184,7 millones de dólares y un incremento interanual del 58,8% en valores y del 27% en volúmenes. Israel ocupó el tercer puesto con 153,6 millones de dólares, un crecimiento del 75,3% en valores y del 40% en volúmenes, consolidando su tendencia al alza. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron 126 millones de dólares, más que duplicando el valor del año pasado, con una expansión del 115,4% en valores y del 74,5% en volúmenes. En contraste, se observaron disminuciones en Brasil y Rusia, que limitaron un mayor crecimiento agregado, aunque sin alterar la tendencia general positiva de las exportaciones. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne bovina expresados en dólares por tonelada según los principales mercados de destino. En el periodo de enero-agosto de 2025, el valor promedio por tonelada exportada se ubicó en 5.721 dólares, lo que supone un incremento interanual del 18,5%, consolidando la tendencia alcista que venimos observando en lo que va del año. Los mayores valores unitarios se registraron en Israel con 6.466 dólares por tonelada y en Brasil con 6.382 dólares por tonelada, posicionándose como los dos mercados que pagaron los precios más altos. También se destacaron los aumentos en Taiwán, Israel, Canadá y Estados Unidos, con tasas de crecimiento superiores al 20% interanual. Estos destinos no solo pagaron más por tonelada, sino que, como vimos en láminas anteriores, también ampliaron su participación en los volúmenes exportados. Por otra parte, en los primeros 8 meses del año 2025, las exportaciones de carne porcina alcanzaron los 33,9 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 68,7% respecto al mismo periodo del año pasado. En términos de volumen, los envíos sumaron las 10.800 toneladas, con un incremento del 65%, que confirma un desempeño sólido tanto en valor como en cantidad exportada. El dinamismo continúa siendo impulsado principalmente por Taiwán, que se consolida como el principal destino, con compras superiores a los 30 millones de dólares y 9.100 toneladas. También podemos mencionar que se realizaron exportaciones a Uruguay, Brasil y Georgia, que si bien representan una menor participación, muestran tasas de crecimiento interesantes acompañadas por incrementos de volumen. Un aspecto relevante del periodo fue la incorporación de Singapur como nuevo mercado de destino, aportando mayor diversificación a los envíos de carne porcina paraguaya.
En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne porcina expresados en dólares por tonelada según los distintos mercados de destino. En los primeros 8 meses del año, el precio promedio por tonelada exportada se ubicó en $3.149, lo que representa un aumento interanual del 2,3%. Taiwán se mantiene como el mercado con el valor unitario más alto, con un promedio de $3.318 por tonelada, mostrando además una variación positiva del 4,4%. Le siguen Uruguay y Georgia con incrementos en sus precios del 3,8 y 13,9% respectivamente. En el caso de Singapur, que recientemente se incorporó como mercado de destino, el valor unitario inicial se ubicó en $707 por tonelada. Si bien se trata de un nivel más bajo en comparación con otros mercados, su apertura representa una oportunidad estratégica de diversificación que puede contribuir al crecimiento futuro del sector. En conjunto, este comportamiento muestra que Paraguay continúa afianzando su presencia en mercados de alto valor al tiempo que amplía la base de destinos con la incorporación de nuevos socios comerciales. En el periodo de enero-agosto de 2025, las exportaciones de carne aviar sumaron los $7,6 millones y 6.800 toneladas, que implica una disminución interanual, aunque con diferencias importantes según el mercado de destino. Albania e Irak fueron los principales compradores, cada uno con cerca del 25% del total exportado, consolidándose como los socios con mayor peso en las exportaciones. En tercer lugar se destacó Vietnam, que más que duplicó sus compras y se consolida como un mercado en rápida expansión. También vimos crecimientos interesantes en Angola y Georgia, lo que refuerza la diversificación hacia nuevos destinos. Por el contrario, algunos mercados como Ghana, Mozambique, Kosovo y Guinea redujeron sus compras, lo que moderó el resultado agregado. En cuanto a los valores unitarios promedio de exportación, entre enero y agosto del 2025 el precio se ubicó en $1.113 por tonelada, que representa una disminución del 7,9% interanual. Los mercados que pagaron los precios más altos fueron Kosovo, Albania y Georgia, con valores por encima de los $1.700 por tonelada. Dentro de estos se destaca Georgia, que registró el mayor incremento relativo con una suba del 33,5%, seguido por Angola con un aumento del 14% interanual. En contrapartida, los valores unitarios disminuyeron, por ejemplo, en Kosovo, Vietnam, Ghana e Irak, y más pronunciadamente en Guinea, lo que refleja una mayor heterogeneidad en la evolución de los precios según el destino. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas experimentaron un crecimiento del 7,1% con respecto al mismo mes del año anterior y alcanzaron los $777,7 millones. Tal como se observa en la lámina, en agosto se registró un desempeño mensual destacado con exportaciones por $127,8 millones, el valor más alto en lo que va del año y muy por encima del promedio observado en los meses previos. En cuanto a los mercados de destino, Brasil se mantiene como el principal socio comercial, absorbiendo más del 64% del total exportado bajo este régimen. Le siguen Argentina con una participación del 14% y en menor medida Estados Unidos, Países Bajos, Bolivia y Chile. Entre los productos con mejor desempeño acumulado se destacan los hilos y cables, autopartes, así como el biodiesel. Las exportaciones de hilos y cables totalizaron $251 millones, que representa un incremento interanual del 28,7% y una incidencia de 7,7 puntos porcentuales sobre el crecimiento total de las exportaciones bajo este régimen. En el caso del biodiesel, se registró un aumento del 140% interanual, alcanzando los $22,3 millones y aportando 1,8 puntos porcentuales al crecimiento. También se observaron aumentos moderados en otras partidas como hilos, telas, tejidos y alfombra, así como aluminio y sus manufacturas, aunque con menor incidencia en el resultado total.
En contrapartida, se verificaron reducciones en las exportaciones de alcohol etílico, gelatinas, plásticos y sus manufacturas y alimentos para animales que restaron dinamismo al desempeño general. A agosto del 2025, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con un total de 2.565,7 millones de dólares. Esto representa una disminución interanual del 7,5%. Esta reducción estuvo explicada por la disminución en los envíos de granos de soja, mientras que las exportaciones de energía eléctrica y autopartes muestran una recuperación importante. En el caso de Brasil, las exportaciones totalizaron 2.264,5 millones de dólares, con una disminución interanual del 4,8%. El retroceso estuvo asociado principalmente a menores ventas de energía eléctrica y arroz, aunque se registró un crecimiento importante en los envíos de autopartes que ayudaron a mitigar parcialmente esta disminución. Por su parte, las exportaciones a Chile alcanzaron los 642 millones de dólares, con una leve reducción interanual del 0,5%. A nivel de productos, se destacó el crecimiento en los envíos de carne bovina, que compensaron en gran medida la contracción en la harina de soja y el arroz. Ahora pasemos al segundo tópico de la presentación, referente a las importaciones totales. A agosto del 2025, las importaciones totales alcanzaron los 11.684,3 millones de dólares, que representa un aumento del 7,6% respecto al mismo periodo del 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron los 11.394 millones de dólares, con una variación interanual positiva del 8,3% y una participación del 97,5% sobre el total. En contraste, las otras importaciones disminuyeron en un 12,9% interanual, totalizando los 290,2 millones de dólares, y esto representa el 2,5% del total importado. En términos interanuales, en julio de 2025, las importaciones totales crecieron 14,2% hasta los 1.531,1 millones de dólares. El avance se explicó por el mayor dinamismo de las importaciones registradas, que alcanzaron los 1.506,2 millones de dólares, mientras que las otras importaciones sumaron 24,8 millones. Al clasificar las importaciones por nivel de procesamiento, las manufacturas de origen industrial continúan liderando la estructura importadora, con un valor acumulado de 9.250 millones de dólares, que representa un aumento del 12,2% interanual y una incidencia de 9,6 puntos porcentuales en el total importado. También se observaron incrementos en las importaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias, con subas del 16,5% y de 13,8% respectivamente. En contraste, las importaciones de combustible y lubricantes disminuyeron 18,6% interanual, restando 2,5 puntos porcentuales al crecimiento total de las importaciones. El crecimiento del 8,3% interanual de las importaciones registradas entre enero y agosto del 2025 estuvo liderado por las manufacturas de origen industrial, que incidieron en 9,6 puntos porcentuales sobre el total. Dentro de este bloque se destacaron las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, con un incremento del 22,3% y que equivalen al 20,1% del total importado. Y el resto de máquinas y artículos mecánicos, así como vehículos y automóviles terrestres. En contraste, el grupo de combustibles y lubricantes presentó una disminución de 18,6%, restando 2,5 puntos porcentuales al resultado general. La baja estuvo explicada por menores compras de gasoil y nafta. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 13,8% e incidieron en 0,9 puntos porcentuales, destacándose las pastas alimenticias y productos de panadería, la carne y menudencia bovina y las bebidas y líquidos alcohólicos.
Finalmente, los productos primarios mostraron un aumento del 16,5% e incidieron en 0,3 puntos porcentuales. Dentro de este bloque, el maíz y específicamente el maíz para siembra fue el rubro más dinámico. Si analizamos con mayor detalle el comportamiento de las importaciones de combustibles, se observa que a agosto del 2025 los valores presentaron una reducción. En el caso del gasoil, las importaciones totalizaron 672 millones de dólares, registrando una disminución interanual del 21%. Este resultado refleja una reducción del 7,2% en volúmenes y una baja de 15% en el valor unitario. Por su parte, las importaciones de nafta sumaron 334 millones de dólares, con una disminución del 19,7% interanual, asociada a una reducción del 7,8% en volumen y un descenso del 13% en el precio unitario. Si analizamos el uso de las importaciones registradas, se observa que el crecimiento total del 8,3% fue impulsado principalmente por mayores compras destinadas al consumo interno, que crecieron un 11,2% interanual, totalizando 9.426 millones de dólares a agosto de 2025. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo alcanzaron los 1.968 millones de dólares. Como se puede ver en el gráfico, esta cifra aún se ubica por debajo del acumulado al mismo periodo del 2024, pero la brecha se viene reduciendo de manera sostenida. La variación interanual acumulada pasó de menos 13,5% en mayo a menos 9,1% en junio, 6,8% en julio y menos 3,8% en agosto. Además, desde junio los registros del propio mes volvieron a terreno positivo, tanto frente al mes anterior como frente al mismo mes del 2024, lo que confirma una trayectoria de recuperación. Analizando con más detalle la evolución de estas importaciones, se observa que a agosto del 2025 las importaciones destinadas al uso interno concentraron el 82,7% del total registrado, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo representaron el 17,3%. Al desagregar por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en un 13%, impulsadas principalmente por las compras para uso interno. Las importaciones de bienes intermedios disminuyeron en un 6,8%, principalmente por la disminución en el uso interno, que como vimos anteriormente se explican por menores valores importados de combustibles como nafta y gasoil. En cuanto a los bienes de capital, se registró un incremento del 16,8%, explicado por el dinamismo en las importaciones para uso interno, que crecieron en un 32,3%, lo que sugiere una mayor demanda de estos bienes en el país. En cuanto a los países origen de las importaciones, China, Brasil y Estados Unidos concentraron el 63,8% del total importado en este periodo. China se mantuvo como el principal proveedor, con importaciones por 3.929 millones de dólares, que representa el 34,5% del total. Entre los productos más importados desde ese país, encontramos a los teléfonos móviles, que crecieron en un 22%, las máquinas portátiles para procesar datos y las máquinas y aparatos eléctricos. Desde Brasil, las importaciones totalizaron 2.620 millones de dólares, con un incremento del 2,6%. Se destacan los incrementos en las importaciones de cervezas e hilos y cables. Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 717 millones de dólares, lo que representa el 6,3% del total, y registraron una disminución interanual del 4,7%. Esta reducción se explica principalmente por menores compras de gasoil y nafta, que fueron compensadas por un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos. En cuanto al saldo del comercio exterior,
Este cerró con un superávit de 1,7 millones de dólares en el mes de agosto de 2025. En términos acumulados, a agosto del 2025, el saldo comercial cerró con un déficit de 831,4 millones de dólares. Para finalizar la presentación, haremos un breve resumen de los principales resultados. A agosto de 2025, las exportaciones totales acumularon una disminución del 3,6% interanual. Esta reducción responde principalmente al desempeño de las exportaciones registradas, que disminuyeron un 3,7% frente al mismo periodo del 2024. Las reexportaciones también se redujeron en 3,8%, mientras que las otras exportaciones, que representan cerca del 6,2% del total, mostraron una baja más moderada del 1%. Dentro de las exportaciones registradas, la disminución se explicó sobre todo por los menores envíos de grano de soja, harina de soja y arroz parbolizado. En contrapartida, se observaron incrementos en rubros como el maíz, la carne y menudencia bovina y el aceite de soja, que ayudaron a amortiguar parcialmente esta baja. Por último, los envíos bajo el régimen de maquila mostraron un desempeño positivo con un aumento del 7,1% interanual, acumulando exportaciones por 777 millones de dólares en los primeros 8 meses del año. En cuanto a las importaciones, vimos que entre enero y agosto de 2025, las importaciones totales registraron un aumento interanual del 7,6%, mostrando un comportamiento diferenciado según el régimen de uso. Las importaciones para uso interno, que representan más del 80% del total, crecieron en un 11,2%, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo mostraron una reducción del 3,8% en comparación con el mismo del año anterior. No obstante, en el margen presentan una recuperación. Dentro de las importaciones para uso interno se destacó el fuerte aumento de los bienes de capital, que crecieron en 32,3%, impulsados principalmente por las mayores compras de maquinarias, motores y aparatos, con un incremento del 48%. Los bienes de consumo también registraron un avance significativo, con una variación del 14%, sobresaliendo las importaciones de sustancias alimenticias, productos farmacéuticos y textiles y sus manufacturas. Por último, el saldo del comercio exterior acumulado a agosto del 2025 registró un déficit de 831,4 millones de dólares. Para obtener más información sobre las cifras presentadas hoy, les invitamos a consultar los cuadros del informe de comercio exterior mensual y la serie detallada de comercio exterior disponibles en la página web del BCP. Muchas gracias.